A los 72 años, cuando muchos creían que Blanca Guerra había terminado en paz una vida llena de logros extraordinarios, sus últimos momentos se desarrollaron de una forma que dejó a muchos sin palabras. Sin fanfarrias ni glamour, solo un último día lleno de vacío y tristeza. Y fue ese mismo momento el que obligó al público a reflexionar sobre la vida de una mujer, que una vez se mantuvo firme pero que partió en un silencio desgarrador. El último momento de Blanca Guerra, a los 72 años, fue confirmado, y no tuvo nada de la calma que muchos imaginaban para el cierre de una vida tan intensa. No hubo luces ni homenajes, ni la sensación de un adiós acompañado. Fue un día final marcado por el silencio, por una tristeza discreta pero profunda, y por la sensación de que algo se había apagado lejos de la atención que alguna vez la rodeó. Durante años el nombre de Blanca Guerra estuvo asociado a presencia, carácter y reconocimiento. Por eso saber que sus últimas horas transcurrieron en una atmósfera de soledad resultó difícil de asimilar. A los 72 años, cuando muchos creen que la vida se vuelve más tranquila, Blanca enfrentó un final que estuvo lejos de la serenidad. Su último día no fue ruidoso ni dramático, fue silencioso, y precisamente por eso tan doloroso. El momento final no llegó como un acontecimiento repentino, sino como el desenlace de un proceso largo. Blanca llevaba tiempo viviendo alejada del centro de atención, acostumbrándose a una rutina distinta, mucho más callada. Ese alejamiento, que para algunos fue una elección consciente, para ella fue también una adaptación obligada a una etapa en la que el mundo ya no miraba con la misma intensidad. En ese contexto, su último día se desarrolló sin grandes gestos, sin palabras memorables, sin testigos que pudieran darle un sentido distinto. A los 72 años el cuerpo también habla, y Blanca lo sabía. El cansancio acumulado, la fragilidad propia del paso del tiempo y una sensación persistente de desgaste marcaron sus últimos días. No se trató solo de una despedida física, sino emocional. Blanca parecía estar cerrando capítulos en silencio, aceptando que muchas cosas ya no volverían, incluso aquellas que durante décadas definieron su identidad. El último momento estuvo cargado de una tristeza que no necesitó ser expresada. No hubo reclamos ni lamentos visibles, solo una quietud pesada que hablaba por sí sola. Blanca Guerra, quien durante años supo llenar espacios con su presencia, enfrentó el final en un entorno donde predominaba la ausencia. Esa contradicción entre lo que fue y lo que quedó es lo que hace que su despedida resulte tan difícil de aceptar. Para quienes conocieron su trayectoria, imaginar ese último día genera una sensación incómoda. La idea de que una vida tan intensa pudiera apagarse de manera tan discreta obliga a reflexionar sobre la fragilidad del reconocimiento y sobre lo efímero del aplauso. A los 72 años, Blanca no se fue rodeada del eco de su pasado glorioso, sino envuelta en un silencio que contrastó con todo lo que había construido. El último momento también estuvo marcado por pensamientos no dichos, por recuerdos que seguramente cruzaron su mente sin necesidad de palabras. Una vida entera cabe en instantes cuando se llega al final. Las decisiones tomadas, los sacrificios hechos, los afectos ganados y los que se perdieron en el camino. Blanca enfrentó ese cierre sin escenografía, sin discursos, solo con el peso de su propia historia. Este capítulo no busca dramatizar su partida, sino comprenderla. Entender que el final triste de Blanca Guerra no fue solo un hecho aislado, sino el reflejo de una etapa en la que la soledad se volvió más presente que la compañía. A los 72 años, su último día dejó una sensación de vacío, que no proviene únicamente de su ausencia, sino de la forma en que esa ausencia se produjo. Así comienza esta historia. Desde ese último momento silencioso, desde ese día final marcado por la tristeza, se abre la puerta para mirar hacia atrás y entender cómo una vida tan visible pudo terminar de una manera tan discreta. El último momento de Blanca Guerra no fue un cierre glorioso, fue un recordatorio crudo de lo vulnerable que puede ser incluso una vida llena de logros. Hubo un tiempo en el que la vida de Blanca Guerra estuvo rodeada de miradas, reconocimiento y una sensación constante de pertenecer al centro de todo. Su presencia no pasaba desapercibida. Cuando aparecía, ocupaba el espacio con naturalidad
con una seguridad que no necesitaba exageraciones. Era una mujer que sabía quién era, y que durante muchos años supo sostener una carrera que le dio prestigio, respeto y una identidad pública sólida. Ese brillo no fue casual ni inmediato. Se construyó con disciplina, con decisiones difíciles y con una entrega constante a su trabajo. Blanca entendió desde temprano que el reconocimiento no se regala, se gana. Y dedicó gran parte de su vida a demostrarlo. Cada etapa superada reforzaba la idea de que su lugar estaba asegurado, de que su nombre tenía peso y de que su trayectoria hablaba por sí sola. Durante esos años, la admiración era real. Blanca era reconocida no solo por su talento, sino también por su carácter. Se la veía como una mujer firme, profesional, capaz de sostenerse en un medio exigente sin perder su esencia. Esa imagen se fue consolidando con el tiempo y terminó convirtiéndose en una especie de escudo. Mientras el mundo la observaba con respeto, ella aprendía a moverse dentro de esa expectativa, asumiendo que debía estar siempre a la altura. La vida en ese momento parecía ordenada. Había una rutina, compromisos, objetivos claros. El trabajo marcaba el ritmo de los días y daba sentido a los esfuerzos. Blanca se acostumbró a vivir con esa intensidad, con la sensación de que siempre había algo que hacer, algo que demostrar, algo que mantener. El brillo del éxito ofrecía una recompensa inmediata, pero también imponía una exigencia constante. Con el paso del tiempo, esa exigencia se normalizó. Blanca dejó de preguntarse cuánto le costaba sostenerla. La energía invertida en permanecer visible, en no perder relevancia, en responder a las expectativas externas, se volvió parte de su día a día. No había espacio para detenerse a pensar en el desgaste porque el movimiento constante era en sí mismo una forma de supervivencia. Desde fuera su vida parecía completa. Había reconocimiento, estabilidad y una identidad definida. Pero esa plenitud estaba estrechamente ligada al escenario, al aplauso y a la validación. Blanca aprendió a asociar su valor con su presencia pública, con la utilidad que tenía para los demás. Mientras ese sistema funcionaba, no había motivos aparentes para cuestionarlo. Sin embargo, incluso en los momentos de mayor brillo, existía una fragilidad latente. No una debilidad evidente, sino una dependencia silenciosa del reconocimiento. Blanca no lo veía como un problema en ese entonces. Al contrario, sentía que era el precio lógico de una vida dedicada al trabajo. La idea de un futuro distinto, más callado, parecía lejana, casi irreal. Mirando ese periodo en retrospectiva, resulta claro que el éxito también construye hábitos difíciles de abandonar. Blanca se acostumbró a ser vista, a ser necesaria, a ocupar un lugar. Esa costumbre se volvió parte de su identidad más profunda. Y aunque esos años estuvieron llenos de logros, también sentaron las bases de una dificultad que aparecería más adelante, la de aprender a existir cuando el brillo comenzara a apagarse. Este capítulo no idealiza esa etapa, pero tampoco la minimiza. Reconoce que hubo un tiempo en el que Blanca Guerra vivió rodeada de admiración genuina, de una vida activa y de una sensación de propósito clara. Ese pasado brillante es real y forma parte esencial de su historia. Precisamente por eso entenderlo es clave para comprender el contraste con los años posteriores. Porque cuando una vida ha estado marcada durante tanto tiempo por la luz, la llegada de la sombra no es gradual, es abrupta. Y ese contraste, aunque aún no se manifiesta del todo en este momento de la historia, ya estaba latente. El brillo que alguna vez sostuvo a Blanca también empezaba silenciosamente a preparar el terreno para una etapa muy distinta. Con el paso del tiempo, el brillo que había acompañado la vida de Blanca Guerra comenzó a atenuarse de una forma casi imperceptible al inicio. No hubo un momento exacto en el que todo cambiara, ni una caída abrupta que marcara un antes y un después. Fue un proceso lento, silencioso, en el que la presencia constante se fue transformando en ausencia. Y la rutina llena de actividad dio paso a días cada vez más quietos. Blanca empezó a notar que el teléfono sonaba con menos frecuencia. Las invitaciones disminuyeron, los proyectos se volvieron esporádicos, y la atención que durante años había sido natural comenzó a sentirse distante.
Al principio interpretó esos cambios como una pausa necesaria, una etapa lógica después de tantos años de intensidad. Pensó que el silencio sería temporal, que el ritmo volvería a acelerarse en cualquier momento. Sin embargo, el tiempo siguió avanzando, y ese silencio no se rompió. Blanca se encontró adaptándose a una vida mucho más introspectiva, marcada por largas horas de soledad. Ya no había aplausos que marcaran el cierre de una jornada, ni compromisos que estructuraran los días. La quietud, que al principio parecía un descanso merecido, empezó a convertirse en una sensación incómoda. En esos años, Blanca tuvo que enfrentar una pregunta difícil: ¿quién era ella cuando ya no estaba bajo la luz? Durante décadas, su identidad había estado estrechamente ligada a su presencia pública, a su trabajo, a la mirada de los demás. Al desaparecer esa referencia externa, apareció un vacío que no supo llenar de inmediato. La soledad no solo era física, era también emocional. Los recuerdos comenzaron a ocupar un lugar central en su vida cotidiana. Momentos del pasado volvían una y otra vez, no siempre como nostalgia, sino como comparación constante con un presente mucho más silencioso. Blanca recordaba los años de actividad intensa y se preguntaba en silencio en qué momento había comenzado a quedar al margen. Esa pregunta no encontraba una respuesta clara, y la incertidumbre se sumaba al peso emocional de esos días. La soledad también trajo consigo una mayor conciencia del cuerpo y del paso del tiempo. Blanca empezó a sentir el desgaste físico, la fragilidad que antes quedaba opacada por la adrenalina del trabajo. Los días transcurrían sin urgencia, pero también sin estímulos que la sacaran de la introspección constante. El silencio, lejos de ser reparador, empezó a amplificar pensamientos que antes no tenían espacio para manifestarse. En esta etapa, Blanca no habló mucho de lo que sentía. Acostumbrada a mostrarse firme, no encontraba las palabras para expresar esa sensación de haber quedado atrás. Prefería guardar silencio antes que reconocer una tristeza que no sabía cómo explicar. La discreción se convirtió en su refugio, pero también en una barrera que la aisló aún más. La distancia con el mundo exterior se hizo más evidente. Personas que antes formaban parte de su entorno cotidiano comenzaron a desaparecer de su vida. No hubo conflictos ni rupturas dramáticas, solo un alejamiento progresivo casi natural. Blanca se dio cuenta de que muchas relaciones estaban sostenidas por la cercanía profesional y que al desaparecer esa base, también se desvanecía el vínculo. Estos años de silencio fueron particularmente duros porque carecían de un cierre claro. No había una despedida oficial, ni un reconocimiento que marcara el final de una etapa. Simplemente la vida siguió adelante sin ella en el centro. Blanca tuvo que aprender a convivir con esa realidad, aunque nunca terminó de sentirse cómoda en ella. Este capítulo muestra una parte de su historia que rara vez se cuenta. No la del éxito ni la del aplauso, sino la del después. La de los días largos, la de las preguntas sin respuesta y la de una soledad que se fue instalando sin pedir permiso. Estos años no fueron visibles para el público, pero fueron determinantes para entender el estado emocional con el que Blanca llegó a sus últimos días. Porque cuando una vida ha estado marcada durante tanto tiempo por la presencia y el reconocimiento, el silencio no es neutro. El silencio pesa. Y ese peso acumulado durante años fue dejando una huella profunda en Blanca Guerra, preparándola sin saberlo para un final que estaría marcado precisamente por aquello que más había aprendido a soportar: la soledad. El último día de Blanca Guerra no estuvo marcado por acontecimientos extraordinarios, ni por gestos que anticiparan un final. Fue un día común, silencioso, casi indistinguible de tantos otros que había vivido en los últimos años. Precisamente por eso su tristeza resultó tan profunda. No hubo señales claras de despedida, solo una continuidad apagada de una rutina que se había vuelto cada vez más solitaria. A lo largo de esas últimas horas, el tiempo pareció avanzar con una lentitud distinta. No había urgencias, ni expectativas, solo una sensación de cansancio acumulado, que no se podía explicar con palabras. Blanca atravesó ese día con una calma que no era paz, sino resignación. Una aceptación silenciosa de un presente que ya no ofrecía estímulos ni promesas. La tristeza que acompañó ese último día no fue explosiva ni evidente.
Fue una tristeza quieta, asentada, que se manifestaba en pequeños gestos y en largos silencios. Blanca no expresó grandes emociones, ni buscó compañía de manera explícita. Parecía haber aprendido con los años a habitar la soledad como un estado permanente, aunque eso no significara que dejara de doler. Durante ese día final, los recuerdos ocuparon un lugar central, no como una revisión consciente de su vida, sino como pensamientos que aparecían y se desvanecían sin orden. Momentos del pasado, rostros, escenarios, fragmentos de una vida intensa que contrastaban con la quietud del presente. Blanca no necesitó decirlos en voz alta. Bastaba con sentirlos pasar uno tras otro como una corriente inevitable. La ausencia de ruido fue uno de los rasgos más marcados de ese día. No hubo llamadas inesperadas ni visitas que rompieran la rutina. El mundo siguió su curso sin saber que Blanca Guerra estaba viviendo sus últimas horas. Esa indiferencia involuntaria fue quizá una de las partes más duras de su despedida. No porque esperara reconocimiento, sino porque evidenciaba cuán lejos había quedado del centro de todo. El cuerpo también hablaba ese día. El cansancio físico se sumaba al desgaste emocional de años de silencio. Blanca sentía el peso del tiempo no solo como edad, sino como acumulación de experiencias no resueltas, de duelos pequeños que nunca encontraron un espacio para cerrarse. Cada movimiento parecía requerir un esfuerzo mayor, como si incluso el cuerpo hubiera entendido que estaba llegando al límite. En ningún momento hubo dramatismo. El último día no fue una escena, fue una experiencia íntima. Blanca no dejó mensajes, ni buscó explicaciones finales. Su manera de transitar esas horas fue coherente con los últimos años de su vida en silencio, sin reclamar atención, sin exigir presencia. Esa coherencia, aunque dolorosa, define la manera en que enfrentó el final. La tristeza de ese día no necesitó palabras, porque ya había sido dicha durante mucho tiempo, a través del aislamiento y la ausencia. Era una tristeza conocida, casi familiar, que se había instalado lentamente y que ahora simplemente acompañaba el cierre. Blanca no luchó contra ella, tampoco la exageró. La aceptó como parte de su realidad final. Este capítulo no intenta reconstruir minuto a minuto lo ocurrido, porque lo esencial no estuvo en los detalles externos, sino en la atmósfera emocional. El último día de Blanca Guerra fue la culminación de años de soledad y silencio, un reflejo fiel de la etapa que había vivido lejos de las luces y del reconocimiento. Así el final no llegó como una ruptura abrupta, sino como una continuidad triste, callada, que cerró una vida que alguna vez estuvo llena de presencia. El último día de Blanca no fue un acontecimiento, fue una sensación. Y esa sensación silenciosa y pesada es la que da sentido a todo lo que vino antes y a todo lo que quedaría después. Después del último momento de Blanca Guerra, no llegó un estallido de homenajes ni una reacción inmediata que llenara el vacío. Lo que apareció fue algo mucho más pesado. Un silencio prolongado que se instaló sin pedir permiso. No era solo la ausencia física de una persona, era la confirmación de que su vida llevaba tiempo deslizándose hacia ese mismo silencio, mucho antes de su último día. En las horas posteriores, el mundo siguió avanzando con normalidad. Las noticias cambiaron, la atención se desplazó, y el nombre de Blanca empezó a convertirse lentamente en un recuerdo. Para quienes alguna vez la admiraron, la tristeza llegó de forma tardía, mezclada con sorpresa. Muchos recordaron escenas, trabajos, momentos de una trayectoria sólida, pero esa memoria colectiva apareció cuando ya no podía acompañarla. Esa distancia entre el reconocimiento y la presencia real hizo que la sensación de pérdida fuera aún más amarga. Lo que quedó después no fue solo duelo, fue una incomodidad difícil de nombrar. La historia de Blanca obligó a mirar de frente una realidad que suele evitarse. ¿Qué ocurre con quienes construyen una vida alrededor del reconocimiento cuando ese reconocimiento desaparece? Durante años Blanca fue vista, escuchada, validada. Cuando eso se fue apagando, tuvo que aprender a existir en un espacio donde ya no era necesaria para nadie más que para sí misma. Ese proceso no fue inmediato ni sencillo. Blanca había pasado gran parte de su vida sosteniendo una identidad pública fuerte y al perder ese eje,
El silencio se volvió un compañero constante. Su partida no hizo más que confirmar lo que ya llevaba tiempo ocurriendo, una retirada lenta sin ceremonias, sin despedidas claras. El último momento fue solo el cierre definitivo de una etapa marcada por la ausencia progresiva de compañía. Después de su muerte, el contraste se volvió imposible de ignorar. Una mujer que había sido visible durante tantos años terminó sus días lejos de las miradas. No porque su trayectoria careciera de valor, sino porque el tiempo implacable tiende a desplazar incluso a quienes alguna vez parecieron indispensables. Ese contraste no habla solo de Blanca, habla de un sistema que acompaña mientras hay brillo y se aleja cuando la luz se atenúa. El silencio que quedó también estuvo lleno de preguntas. Preguntas que nadie puede responder del todo. ¿En qué momento dejó de ser escuchada? ¿Cuándo el mundo dejó de mirar? ¿Qué habría cambiado si la soledad no se hubiera normalizado tanto en su vida? Estas preguntas no buscan culpables, buscan comprensión. Comprender que el olvido no siempre es intencional, pero sí profundamente dañino. En los días siguientes, la ausencia de Blanca se sintió más como una continuidad que como una ruptura. Para quienes la rodeaban de cerca su vida, ya llevaba tiempo siendo silenciosa. La diferencia fue que ahora ese silencio era absoluto. Ya no había posibilidad de cambio ni de reconciliación con el pasado, ni de una nueva etapa que ofreciera sentido distinto. Todo había quedado atrás. Lo que queda después del último momento no es solo memoria, es una reflexión incómoda sobre el paso del tiempo y la fragilidad del reconocimiento. Blanca Guerra no perdió su legado, pero sí experimentó algo que muchas personas viven, y pocos cuentan: la sensación de desaparecer lentamente, mientras aún se está vivo. Su historia muestra que el aplauso no siempre protege del abandono emocional. Este capítulo no busca cerrar con consuelo fácil. Lo que queda después del último momento es una huella silenciosa, que invita a mirar con más atención a quienes envejecen lejos del foco, a quienes alguna vez ocuparon un lugar central y luego aprendieron a vivir sin él. La tristeza de Blanca no fue solo personal, fue también estructural, resultado de una vida sostenida demasiado tiempo por la mirada ajena. Así termina esta historia. No con un final ruidoso, ni con una despedida colectiva, sino con un silencio que pesa. Un silencio que obliga a detenerse y a recordar que, detrás de cada trayectoria reconocida, hay una persona que también necesita compañía cuando las luces que se apagan. Lo que quedó después del último momento de Blanca Guerra fue esa lección silenciosa, dura, imposible de ignorar. La historia de Blanca Guerra no termina exactamente con su último día. Termina con el silencio que quedó después. Un silencio que no solo habla de su ausencia, sino de todo lo que se fue perdiendo mucho antes de ese momento final. Su vida nos recuerda que el paso del tiempo no siempre es amable con quienes alguna vez estuvieron bajo la luz, y que el reconocimiento puede ser tan frágil como efímero. Detrás de una trayectoria sólida, de una vida llena de presencia y significado público, hubo una mujer que tuvo que aprender a vivir cuando las miradas se alejaron. Su final no fue escandaloso ni grandioso, fue discreto, callado, profundamente humano. Y quizás por eso duele tanto, porque nos obliga a preguntarnos qué ocurre con las personas cuando dejan de ser visibles, cuando ya no son necesarias para el ritmo acelerado del mundo. Esta historia no busca generar lástima ni nostalgia vacía. Busca detenernos un momento, pensar en cuántas veces confundimos éxito con compañía, aplauso con afecto y presencia pública con verdadero acompañamiento. La vida de Blanca Guerra nos enfrenta a una verdad incómoda: nadie debería sentirse solo después de haberlo dado todo. Si esta historia te hizo reflexionar, si te dejó una sensación difícil de explicar, o te llevó a pensar en alguien que el tiempo fue dejando atrás, quédate con esa emoción unos segundos más. A veces escuchar estas historias no es solo mirar al pasado de otros, sino aprender a mirar con más atención el presente que compartimos. Si quieres seguir acompañándonos en relatos humanos contados sin exageraciones y con respeto por lo que no siempre se ve, te invitamos a suscribirte al canal. Aquí seguimos contando historias que no buscan ruido sino comprensión. Gracias por quedarte hasta el final.
y por permitir que la historia de Blanca Guerra encuentre eco en tu propia reflexión.